Bueno, qué bien que hayas dado al play, ¿eh? Ya estamos por aquí todos para comenzar un nuevo capítulo de Entiende tu Mente, el número 41, que llega a ti gracias al club Entiende tu Mente. Tienes más info sobre qué es esto en entiendetumente.info. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos una vez más, como siempre, el equipo completo de Entiende tu Mente. Luis, muy buenas. Muy buenas. Luis Muiño, nuestro psicólogo, y Mónica González, nuestra coach. Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, una vez más aquí estamos, ¿verdad? Para compartir pues temas que nos apasionan, porque nos apasiona la psicología, como siempre decimos, el crecimiento personal y sobre todo entender nuestra mente, entender nuestras emociones, por ejemplo. Tenemos un mensaje de una amiga que se llama Fátima, que es de Madrid, que es oyente habitual del podcast, chicos, y además os mando un abrazo muy fuerte, y nos pregunta acerca de la personalidad obsesiva. Así nos lo pone en su mensaje. Quiere saber algo más de las personas con personalidad obsesiva. Luis, ¿por dónde empezamos? ¿Qué definición podríamos dar de esa personalidad obsesiva? Bueno, se trata de personas que saben, y esto vamos a partir un poco de ello porque lo vamos a usar mucho a lo largo del programa, que saben que cuando algo les gusta, les engancha. Es decir, les cuesta salirse de eso y les cuesta combinarlo con el resto de su vida. Y por eso, de alguna manera, creemos en psicología que la obsesión en sí es un rasgo de personalidad, ¿no? Son individuos que necesitan seguir y seguir y seguir una vez que algo, de alguna manera, les ha producido refuerzo. ¿Por qué ocurre? Porque eso cada vez les produce más refuerzo. Eso es algo que, por ejemplo, a los no obsesivos, no nos ocurre. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, imaginaros que, no sé, os gusta un videojuego, ¿vale? Esto nos ocurre a todos, ¿bien? Uh-huh. Porque hay personas que se obsesionan, como ocurrió, no sé, con el Candy Crush o con los Angry Birds o con cualquier juego de estos que hubo gente completamente obsesionada. Vale, a esas personas cada vez les produce más y más refuerzo jugar a ese videojuego. Cada vez les gusta más. Hasta el punto de que hay un momento en el que lo sienten como adictivo. Es decir, sienten que ya no pueden parar de hacerlo, que ya no es una cuestión de disfrute, es que creen que no pueden dejar de hacerlo. Sin embargo, el resto de las personas nos gusta un videojuego, pero no nos enganchamos. Jugamos y hay un momento en el que ya nos deja de gustar. La obsesión consiste en eso, en que hay personas que tienen tendencia a engancharse y a obtener cada vez más placer y a sentir como más necesidad aquello que les ha gustado una vez. Sí, no se puede parar. Yo creo que la característica fundamental es que el propio sujeto no es capaz de poner freno, aunque quiera, tiene una necesidad imperiosa, fuerte, algo que le supera incluso a sí mismo. Puede ser una obsesión por diferentes cosas. Pues los videojuegos son muy típicos, las redes sociales son muy típicas. Antes mucho, ¿no? Ahora ya como tenemos además cosas cibernéticas se diversifica más la cuestión, pero la obsesión por el juego, la adicción, ¿no? O sea, llega un punto en el que tu conducta se ve alterada, no tienes control para parar y además eso refuerza, como decía Luis, es decir, produce una sensación de quiero más, ¿no? Y el pensamiento se centra en eso y no puedes apartarlo del objeto de tu obsesión, ya sea una conducta, una persona o una circunstancia. Lo que sea que te obsesione se convierte en el centro de tu vida y de tu pensamiento. En el correo electrónico, nuestra amiga Fátima nos preguntaba sobre si hay, no sé, algunas técnicas que se usen habitualmente para poder dominar, entre comillas, esta situación. Bueno, sí, hay muchas. O sea, en terapia se trabaja frecuentemente con las obsesiones, ¿no? Porque hay un momento en el que la gente las siente como sufrimiento. Sienten, como dice Mónica, que no pueden parar y casi han perdido la sensación de control, ¿no? Entonces,
¿En qué consisten esos métodos terapéuticos? Que obviamente voy a resumir, voy a decir 2 o 3 ideas y como siempre os voy a sugerir que si os notáis ya realmente desbordados por el tema, pues acudáis a terapia, ¿no? ¿En qué consisten? Bueno, uno, en recuperar el control, recuperar la sensación de control. Como dice Mónica, la obsesión consiste sobre todo en esa sensación de que no puedo parar. Bien, hay técnicas cognitivas que te ayudan a volver a recuperar la sensación de que tú paras cuando tú quieres. Digamos, de alguna manera, a volver a conducir el carro, a volver a llevar las riendas, a volver a convencerte a ti mismo de que tu mente es tuya y de que si tú quieres, puedes parar. No existen adicciones obsesivas más allá de las adicciones bioquímicas, pues la que se tienen a la heroína o ese tipo de sustancias. Eso es algo que se insiste mucho en terapia. Os lo digo porque también hoy en día a lo mejor estamos abusando mucho del concepto de adicción, ¿no? Entonces a mí me llega mucha gente que me dice, no, es que yo ya soy adicto a Internet, a las redes sociales, o adicto al trabajo. Bueno, no, realmente te has obsesionado un poco, pero vamos, cuando quieras recuperas el control. O sea, no vas a tener síndrome de abstinencia, no vas a empezar a sudar ahí, no va a haber que atarte a la cama. No ocurre nada de eso. Entonces, primero, sensación de control. Segundo, capacidad de desconexión. Es lo que más mide la obsesión. Las personas que están obsesionadas creen no poder desconectar. Creen que no son capaces de dejar de pensar en ese tema, el que sea. Ya os digo, si estamos obsesionados por las redes sociales, es un ejemplo clásico, bueno, pues entonces creen que no pueden dejar de mirar su Internet para ver Facebook, Twitter, lo que sea, o su Instagram. Bien, pues volver a recuperar espacios de desconexión, es decir, recuperar actividades que hagan fluir tu mente de una forma tal que se conviertan en una especie de agujero en el espacio y en el tiempo, en el cual ya no ves lo que te obsesionaba. Esa es la segunda cuestión, recuperar espacios de desconexión. Mónica, ¿qué hay en tu cuadernito? Venga, sorpréndenos, que no te estoy viendo ahora mismo, pero te estoy imaginando como todos los oyentes seguro con tu cuadernito de apuntes, que se nota que es ingeniera, además de buena gente, tiene todo apuntadito. Bueno, yo diría que, complementando un poco lo que dice Luis, afectación a tu vida. Es decir, cómo estás apartando otras facetas de tu vida, las facetas familiares, cómo estás apartando el tiempo que dedicas al ocio, a un ocio distinto, ¿no? Porque si a lo mejor esta obsesión la estás viviendo como un juego, pues ¿qué hay con otros juegos o con otros socios o con otras relaciones interpersonales que estás teniendo? ¿Dónde las estás dejando? Y cuestiónate, porque realmente esas relaciones interpersonales tienen valor. Tienen mucho valor, a lo mejor mucho más que estar todo ese tiempo que inviertes en un videojuego o que inviertes en una red social o que inviertes en algo que a lo mejor ni siquiera te está dando satisfacción o te está dando felicidad. Yo siempre me oriento a ver qué le está provocando a la persona esa obsesión, ¿no? ¿Realmente te está haciendo feliz? Es dedicar tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía durante tantas horas, porque cuando es una obsesión, como hemos dicho antes, es recurrente. Bueno, si no te está haciendo feliz, si notas que tienes un sentimiento de insatisfacción, además de la pérdida de control que comentábamos, pues piensa que hay otras facetas y otras parcelas en tu vida, esas relaciones familiares, esas relaciones amistosas, esas relaciones amorosas. Hay otras cosas que te pueden aportar felicidad. Y yo creo que la vida en equilibrio al final es una miscelánea, es una mezcla buena de diferentes aspectos. Puedes jugar, puedes mirar las cosas que te gusten, puedes estar en redes sociales, puedes hacer deporte, pero puedes tener muchas más cosas, con lo cual yo creo que hay una idea que es la de diversificar y combinar para que además no todos los focos de nuestra felicidad estén en un único sitio, ¿no? Aquí en España decimos no poner todos los huevos en la misma cesta, no vaya a ser que la cesta se nos rompa
se nos caiga y se nos rompa todo, ¿no? Entonces, diversifiquemos un poco los aspectos que nos aportan felicidad y aspectos que nos llenan en nuestra vida, ¿no? Bueno, me encantan los apuntes que das, Mónica, porque además supongo que también nos valen para identificar pues cuándo tenemos esa personalidad obsesiva, cuándo hemos caído en una obsesión, ¿no? Porque no sé, Luis, si hablamos otro día de la hipocondria, de que si sabían o no eran conscientes de que tenían hipocondria. En este caso, la persona obsesiva suele ser consciente de que tiene una obsesión por un tema determinado, o todo lo contrario. No, yo creo que no. Creo que no lo suelen ser. Es decir, a la persona obsesiva le llegan feedback externos que puede escuchar o no. Vamos a coger cualquier ejemplo. La vigorexia, que es una obsesión clásica, ¿no?, en el mundo actual. Uno va al gimnasio y en un momento dado se obsesiona con el gimnasio. ¿Cómo uno sabe que ha traspasado esa línea? En principio, desde dentro, de ninguna manera. Es decir, no hay un número de horas que se pasen en el gimnasio a partir del cual eso es obsesión, por ejemplo. No existe, digamos, un número de actividades a las que renuncias, que eso te indica que te estás obsesionando. No hay ninguna variable objetiva, como en esta ni en ninguna de las obsesiones que podemos caer. La forma es el feedback externo. Es decir, la gente te lo dice. Te dicen, oye, joder, es que ya no sales nunca. Antes te gustaba mucho quedar con nosotros, ahora no sales. ¿Por qué? Porque estás en el gimnasio. Siempre. Tengo un problema contigo de actividad. Tengo, ¿sabes? O tengo un problema de pareja contigo. ¿Por qué sabemos que eso no está funcionando? Porque nos están dando un feedback externo de que algo está fallando. Entonces, escuchar ese feedback para mí es trascendente. Y antes de pasar a los tips y a preguntarle a Mónica si tiene algo más en su agenda, yo os quería preguntar, porque también nos ha llegado esta duda a través de redes sociales, si a veces esas obsesiones que hacen que la mayoría de nuestro tiempo se enfoque en una determinada parcela, también tiene pues el interés de no prestar atención a otras parcelas que nos puedan resultar más incómodas. Bueno, esto es lo que se llama a veces las estrategias de evitación. Muchas veces, por ejemplo, en adolescentes, cuando se están metiendo tanto en los videojuegos, pues a veces lo que están evitando es tener que estar enfrentándose a otras cosas en las que no se sienten tan cómodos. Cuando un adolescente, no pasa a todos, pero muchos de ellos se encuentran en ese entorno, se encuentran en un entorno en el que están disfrutando, en el que dominan la situación, cuando a lo mejor en otras facetas de su vida y precisamente por la etapa en la que están, que es una etapa de cambio, de duda, de inseguridad, pues no se sienten tan bien, ¿no? Entonces ese entorno se convierte como algo de estoy en mi zona de seguridad, cuando en realidad no lo están. Están en un escape, ¿no? En una huida, en una fuga, precisamente para no pasar por cosas que al final hay que pasar para crecer y para madurar como persona, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos que tener mucha atención. ¿Estamos huyendo de algo? En realidad, cuando nos obsesionamos por una cosa, por una persona, por una circunstancia, incluso por nosotros mismos, como ponía Luis el ejemplo de la vigorexia, ¿de qué estamos huyendo? Es decir, en el caso de la vigorexia, estamos huyendo de que no nos guste algo de nuestro aspecto, de que no aceptemos algo de nuestro yo. En el caso de los juegos o en el caso de, pues de las redes sociales, estoy huyendo de visibilizar y ser consciente de la vida que estoy viviendo en estos momentos. Bueno, yo creo que viene muy bien hacer ese proceso de autorreflexión y de análisis para saber si hay un problema que nos está empujando a ese otro problema que sería la obsesión. Es decir, que la obsesión al final sea una consecuencia de que estamos desajustados en alguna faceta o en algún atributo importante de nuestras vidas. Pues lo dicho, si os parece, un mini consejo y vamos con esas ideas esenciales para que las tengamos muy en cuenta, sobre la personalidad obsesiva. Esto se entiende tu mente.
Bueno, y hacemos esta pausa porque tengo que contarte de qué va eso del Club Entiende tu Mente. Es un club que es un extra, un apartado nuevo de nuestra web con contenidos como los que escuchas aquí, de temas que nos apasionan. Vas a encontrar secciones de coaching, escuela de padres, relaciones de pareja, habilidades sociales, retos y además los miembros de ese club se convierten automáticamente en los patrocinadores de este podcast, así que bueno, es un círculo perfecto. Lo dicho, que si te apetece conocer un poquito más, acércate en confianza a nuestra web, a entiendetumente.info y mira a ver si te interesa entrar en ese club. Mientras tanto, mientras lo piensas, aquí seguimos. Continuamos con este capítulo 41 ya de Entiende tu Mente. Sigues aquí en Entiende tu Mente y estamos ya a punto de poner el punto final, pero antes, como siempre, vamos a quedarnos con algunas ideas del capítulo de hoy. Luis, ¿cuál es la primera idea que tenemos que apuntar en ese cuaderno que ya tenemos todos ahí de Entiende tu Mente? Bien, yo me quedaría con una que es esencial en terapia, ¿no? Que es la de la capacidad de desconexión. Hay una prueba que es muy clara. Si algo te está obsesionando, ¿puedes pasar una semana sin ello? Y eso te puede servir para cualquier cosa. Es decir, si temes estar siendo vigoréxico, ¿puedes estar una semana sin ir al gimnasio? Si temes estar siendo adicto al trabajo, ¿puedes estar una semana saliendo a tu hora y punto? Y no implicándote tanto en el trabajo. Es decir, ¿existe la posibilidad de desconexión para ti? ¿Tienes la sensación de control sobre tu tiempo y sobre las consecuencias que esta actividad está teniendo para los demás? Bien, si no, entonces yo sería, para mí, la primera cosa que haría. Es decir, prueba a estar una semana. Trata de ver qué síntomas tienes. Resiste, aguanta, porque esa semana, aparte de hacerte consciente de tu obsesión, te va a ayudar a desconectar de esa obsesión. Mónica, ¿algún apunte más, idea también para apuntar? Sí, yo un poco recogiendo lo último que comentábamos, yo diría, oye, ¿te estás escondiendo de algo? ¿Estás huyendo de algo de tu vida que no te guste y te estás refugiando precisamente en esa obsesión por algo o por alguien? Vamos a analizarnos un poco, ¿no? Vamos a mirar dentro de nosotros mismos. Es una conversación con nosotros mismos donde tenemos que ser muy honestos y muy sinceros para saber que si estamos o no huyendo de algo que no nos gusta de nuestra vida, porque entonces el problema no está en la obsesión, esa es una consecuencia y lo que tendremos es que trabajar primero con aquello de lo que estamos huyendo. Y luego también creo que es importante que escuchemos el feedback, porque lo ha dicho Luis, cuando estamos metidos en una obsesión, aparte de no tener control, es que encima no tenemos ninguna conciencia de que estamos obsesivos con algo. Entonces, escuchemos. A veces podemos aceptar o no aceptar lo que nos digan, pero por lo menos escuchemos, porque es verdad que cuando hay 1, 2, 3 personas de nuestro entorno que además las interpretamos como que nos quieren, que no quieren hacernos daño y nos están diciendo que dedicamos excesivo tiempo, estamos eludiendo otras cosas, evitando aspectos de relación interpersonal por meternos en nuestra obsesión, pues oye, a lo mejor es que tenemos una obsesión, ¿no? Yo digo. Pues Mónica, Luis, muchas gracias por estos apuntes, muchas gracias por compartir tanta información que seguro que ha disfrutado mucho Fátima y todos nuestros amigos oyentes y hasta la próxima. Adiós a todos, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y en el próximo podcast hablaremos de la toma de decisiones. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast.